Bueno, entonces buenas noches a todos. Vamos a dar Buenas noches. inicio a la revisión de este día que es flebotomía y vamos a hablar un poquito de lo que es sangre. Entonces quiero comenzar hablando un poquito de la historia, de dónde viene la flebotomía y cuándo más o menos se ubican los primeros mm, procesos relacionados a esta práctica. Bueno, ya en el tiempo de los griegos, Hipócrates ya hablaba de la enfermedad como un exceso en el fluido del cuerpo, que ya hacía mención a la sangre de forma no nominal, diciendo sangre, pero sí decía que era el exceso de fluido en el cuerpo produce enfermedad. El término griego viene de lo que es el flebos, que sería vena, y tome, incisión. Entonces, básicamente es lo que entendemos nosotros. Veno, incisión. O una perforación de la vena o incisión en la vena. Venopuncture sería en inglés, que es aquella que entra y sale. Ya viene el término relacionado a esa actividad. Luego ya se menciona también desde hace muchos años lo que es el sangrado, que ahí se lo pongo yo en inglés, bloodletting. Básicamente es sangrar, que es el sangrar con fines terapéuticos. Entonces, ya entonces se convirtió en una práctica muy común hacer eso. Cuando alguien está enfermo, lo sangraban, le dejaban salir cierta cantidad de sangre y eso ya está documentado que lo hacían mucho desde hace años. Les pongo esta fotografía que me vino a la mente ahora y se las agregué, ya que yo había leído ya hace tiempo que a George Washington le hacían muy seguido sangrados, como una forma de tratamiento. Y esa foto que aparece ahí, bueno, no es foto, es una pintura que hace referencia cuando George Washington enfermó en diciembre de 1799, después de haber estado afuera un día muy frío, y se convirtió esa situación en un problema respiratorio que ya los médicos actuales, haciendo análisis de los escritos, caen en la conclusión que probablemente se trató de un problema de una epiglotitis complicada. Los médicos de la época a él lo trataron, entre otras cosas, con sangrado. Y está descrito eso, que lo sangraron. Y lo sangraron bastante. Le llegaron a sacar casi el 40% de su sangre durante esa enfermedad que lamentablemente él 3 días después de haber caído enfermo fallece. Entonces les hago esta mención para que vean que esto fue lo que le pasó a alguien muy conocido, George Washington, pero lo han hecho a miles de personas. O sea que la flebotomía se estaba haciendo de una manera informal desde hace muchos años. Entonces les pongo esa foto ahí para que vean que George Washington también sufrió por esa práctica que en ese tiempo no conocían tal vez mucho lo que era la hipovolemia por hemorragias, pero ahí lo hicieron de una forma de tratamiento, tratándole de salvar la vida, pero lamentablemente falleció. Bueno, ahora pasémonos a lo que es la sangre, que sería el primer componente que les voy a hablar. Bueno, la sangre, por definición, es un fluido que se mueve a través de vasos, ya sea venas o arterias, un tipo de tejido conectivo, especializado, líquido, que tiene dos componentes principales, que son el plasma, que es la porción líquida, y los elementos formados, que son las células sanguíneas. Ahí van las células rojas y las células blancas. También están los fragmentos celulares que conocemos como plaquetas. La función de la sangre en nuestro cuerpo es básicamente transportar oxígeno, también transporta dióxido de carbono,
nutrientes y muchas cosas, hormonas, anticuerpos, entre otras. Entonces, también nos ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, como vemos ahí, los componentes de la sangre tienen una proporción aceptada, que es el plasma del 55% y los elementos formados 45%. Y si ustedes ven acá, la parte líquida sería el 55%, un pequeño porcentaje del 45%, solamente uno, son los glóbulos blancos y plaquetas y el resto son células rojas. Eso es lo que se acepta. Cualquier cambio en este porcentaje podría deberse a situaciones de problemas de salud. Podría ser que haya más componente líquido, la sangre está más hemodiluida, o al contrario, que esté más con un componente más de células sólidas, que hubiesen más glóbulos blancos, por así decirlo. En una leucemia se producen gran cantidad de células blancas y podría ser que ese 45 se convierta en 60. O sea, puede haber un desbalance en algún momento. Ahora, del componente de la plasma, vemos acá, básicamente el principal componente es agua. Es en un 90% agua, 10% otros componentes. Ahí tenemos gases, desechos celulares, nutrientes, proteínas, electrolitos, todo eso va diluido en ese 10%, en esa parte de 10% de lo del plasma. Ahora, para ser un poquito más conciso en lo que es el plasma, vamos a ver que esta parte líquida es la que rodea a las células sanguíneas y contiene un elemento bien importante, el fibrinógeno. El color del plasma usualmente es un color amarillo pálido. Ese es el color normal. Y además de lo que el fibrinógeno que les dije, también contiene lo que proteínas, albúmina, va diluido ahí también, el plasma. Ahora, voy a adelantar una para mencionarles lo del suero y luego regreso. Ahora, en el suero, si ustedes ven, también es una parte líquida de la parte de la sangre, pero aquí hay una diferencia. Cuando un espécimen o una muestra se le permite que se coagule, si ustedes ven acá, aquí dice clot, el coágulo. Entonces las células sólidas se coagulan y se forma como que fuera una amalgama ahí de células rojas que son sostenidas juntas por unas sustancias fibrinógenas. Entonces, este suero es aquel que se forma cuando la sangre se coagula. Y obviamente se tiene que separar porque no se va a separar de forma espontánea. Hay que utilizar alguna fuerza mecánica que es por centrífuga. Logramos separarlo, así como lo ven acá. Igual el plasma. El plasma también necesita separarse a través de una fuerza mecánica que es la centrífuga también para poderlo separar. El suero es lo que más usan los laboratorios para muestras, para sacar exámenes. El suero es lo que más se usa en los laboratorios. Así que es una parte importante que se obtiene. Ahora me voy a regresar acá para hablarles un poquito de lo que es la sangre. La sangre en sí, las células rojas de la sangre tiene una vida promedio de 120 días, que serían 4 meses. Esa es la vida promedio. Puede ser menos en algunos casos si la célula se daña, es retirada. Entonces, tenemos también que la formación de células rojas es estimulada por una hormona, que es la eritropoyetina, y esta eritropoyetina se libera en los riñones. Y casi siempre el estímulo que libera la eritropoyetina es la respuesta a un nivel bajo de oxígeno. Cuando hay una hipoxemia,
Es un estímulo suficiente para que el cuerpo, a través de la parte del riñón, libere eritropoyetina y eso controla que se produzca más células rojas. El proceso de formación de células sanguíneas se llama hematopoiesis. Si ustedes ven aquí, la hematopoiesis incluye a los dos. O sea, ya es el nombre del proceso. Formación de células sanguíneas. Ahí, si ustedes ven, la hematopoiesis incluye la línea roja y la línea blanca. Las células blancas y rojas. Ese sería la hematopoiesis. Entonces ya hablamos de lo que era el plasma, que mencionamos que era la porción líquida de la sangre. ¿Por qué se pasa así? Bueno, se inhibe, se previene la coagulación cuando en los tubos de que se coleccionan sangre se le agrega un aditivo. Si yo agrego un aditivo, un anticoagulante, entonces yo prevengo la formación de un coágulo. Entonces la muestra que voy a obtener, si lo pongo en centrífuga, es plasma. Pero si yo no lo prevengo y se forma el coágulo, la muestra que yo obtengo va a ser suero. Entonces es la diferencia entre los dos. Ahora, lo que es la sangre completa, como la que tienen ahí en la fotografía, la sangre completa es como la sangre sacada directamente del cuerpo, en el cual ninguno de los componentes, ya sea el plasma o las plaquetas, ha sido removido. O sea, tiene todo como salió del cuerpo de una persona. Entonces, la sangre completa casi siempre se procesa en los bancos de sangre. Recordemos que todos los estados tienen su banco de sangre propios. Los hospitales tienen su colección de banco de sangre. Por ejemplo, en Nueva York, que es muy famoso el Banco de Sangre de Nueva York, que siempre está tratando de reclutar donantes a través de campañas en la televisión, en las radios y a través también de regalar. Por ejemplo, ellos a veces regalan tiquetes para entrar a ver juegos de los Mets, de los Yankees. Todos esos equipos les colaboran dándoles entradas para que eso sea como un estímulo de la gente que va a donar. Y aún así, con esas campañas de regalar, la gente a veces es bien renuente a donar sangre y les cuesta mucho. Llegan momentos en que se ven muy apretados ellos, de que la reserva les baja a niveles críticos y casi se quedan sin sangre. Entonces, acuérdense que son ciudades grandes, por ejemplo, Nueva York, Newark, y así ciudades, Washington DC, Baltimore, todo eso, ellos siempre están tratando de que las reservas no se les bajen porque son ciudades con mucha violencia y mucho caso de que necesita transfusiones. Esa es la sangre completa. Si ustedes ven acá, la sangre completa, una vez se procese, se almacena hasta que se va a usar. Se identifica plenamente, se hace un screening o un muestreo en el cual las enfermedades más conocidas, transmisibles por sangre, se evalúa y ver que la muestra esté libre de ellas. Por ejemplo, se le hace un rastreo por hepatitis B, por HIV o SIDA, hepatitis, todas las enfermedades, Chagas, hay mucha enfermedad que ellos les hacen todo el muestreo y si no tiene todo esto, entonces ya es, digamos que pasa el filtro para convertirse en una bolsa de sangre para donación. La identifican plenamente, tienen barras de escáner y ya está lista tienen también vencimiento, ellos les ponen expiración, la sangre expira, no es eterna, la pueden tener solo un tiempo en las áreas de almacenamiento y luego ni modo, si no se ocupan se tienen que desechar. Pero es bien raro, casi siempre la ocupan antes de que se vaya a expirar. Bueno, hablemos ya de lo que es la flebotomía. Bueno, la flebotomía actualmente es una práctica que se hace ¿para qué? ¿Para qué hacemos flebotomía en la vida cotidiana? Bueno, se hace para obtener sangre de pacientes para monitoreos.
para diagnósticos. Nos sirve para hacer diagnóstico médico y monitorear enfermedades o tratamientos. También se hace para remover sangre de pacientes para los bancos de sangre. Y el propósito de eso es transfusión sanguínea, otra práctica. La otra sería para remover sangre para fines terapéuticos. Lo que estábamos diciendo hace un momento, lo que dijimos del sangrado, que bloodletting, se puede hacer de manera correcta, terapéutica. Entonces ya hay indicaciones muy precisas cuándo se va a hacer ese propósito. No es así de que cualquier enfermedad, no, hay unas causales específicas que se hacen para fines terapéuticos. Los métodos que se usan son la venopunción, que sería la colección de sangre a través de inserción de agujas en la vena, y también se puede hacer a través de la piel, sería la punción capilar. Esos son los dos métodos, capilar, que sería en la piel, y la venopunción en una vena del cuerpo, cualquiera que sea. Ahora, ¿cuáles son los ambientes de trabajo de un flebotomista? ¿Dónde puede un flebotomista trabajar? Ya sea, digamos, ustedes van a obtener un certificado de técnico en flebotomía. Si ustedes quisieran dedicarse solo a eso, lo pueden hacer. O pueden ser el asistente médico con certificación también de flebotomista, hacer las dos cosas en la misma clínica. Caso contrario, por ejemplo, el flebotomista puro, en hospitales puede ejercer su trabajo en áreas agudas, en hospitales de especialidad, en hospitales de ambiente urbano o rural, o en áreas de emergencia, ER. Son ambientes laborales para el flebotomista. Ahora, en la parte ambulatoria, podría hacerlo en diferentes tipos de clínicas. Por ejemplo, clínicas comunitarias, clínicas del Departamento de Salud de la ciudad, prisiones, tienen clínicas, ahí se puede hacer flebotomía en las prisiones, centros de diálisis también, hospicios, hogares de hospicios, que son como hogares donde tiene pacientes crónicos terminales, ya sea por enfermedades crónicas terminales, cánceres y todo eso. Ahí también se puede hacer flebotomía. O también en centros de rehabilitación, son otros lugares. Si ustedes ven, hay una distintas posiciones que se pueden obtener haciendo flebotomía. Ahora, ¿cuál es el rol y la Incluyendo, profesor, los Sí, laboratorios los clínicos, laboratorios. que Sí, ahora con el COVID se ha ampliado mucho, han habilitado unidades móviles, sobre todo ahora con el COVID, sí, las pruebas, ¿verdad? Que ahora se está haciendo, se le está regalando para la casa, pero todavía ellos siguen haciendo pruebas ambulatorias y usan una unidad móvil que ahí necesitan flebotomistas. sí, también es cierto. Pues quedó eso, la Y, unidad y, sí móvil. que, y sí quería agregarle al grupo, sobre todo porque los nuevos inmigrantes muchas veces no conocen se limitan a aplicar para trabajo en algunas áreas, hospitales, pero es bueno siempre entrar a las páginas de esas compañías grandes de laboratorio que siempre tienen posiciones. Ah, es Y, un área de mucho trabajo, sí. claro, y registrarse, por ejemplo, BioReference, LabCorp, Quest, son laboratorios nacionales que tienen una página, usted se registra y diario usted va a recibir ofertas de empleo que se llenan rápido, pero también usted puede ser uno de los que se beneficie de eso. Sí. Son trabajos Entonces, sí, con es un trabajo que tiene mucha demanda. mucha La- demanda. la- sí. Ahora, veamos el rol y la destreza del flebotomista. Cualquier persona puede ser entrenada para coleccionar sangre. El flebotomista es muy flexible. Debe de tener conocimiento de anatomía y fisiología de la piel, del sistema cardiovascular, que incluye las venas y las arterias, del área musculoesquelética y el sistema nervioso. También debe de conocer lo que es el equipo de flebotomía y los insumos que se utilizan ahí, que son los tubos, las gasas, el torniquete, todo eso ya lo vamos a hablar más adelante. Pero hay que conocerlo.
También tiene que haber una habilidad para comunicarse con los pacientes, darse a entender con los pacientes. Asimismo, saber utilizar lo que se conoce como retroalimentación en ASA, o sea, feedback loop, que sería como una comunicación de ida y vuelta, donde usted envía, recibe, envía, saber comunicarse y recibir mensajes de los pacientes de forma verbal y no verbal. También recordemos siempre hay que usar terminología simple que el paciente entienda, no comunicarse con los pacientes con términos médicos o confusos. Siempre utilizar terminología simple que sea fácil de entender. Igualmente conocer los aspectos legales de la flebotomía, ya que como todos sabemos la flebotomía es un procedimiento invasivo que amerita, por ejemplo, consentimiento informado. Ya lo voy a mencionar en un momento. Hay que saber un poquito del aspecto legal. Las credenciales que se necesitan, como ustedes lo están obteniendo en esta ocasión, es una revisión de material de examen. Luego van a tener práctica, ir a un laboratorio o a una clínica y ahí hacer prácticas de asistente médico y flebotomía. Pero les van a pedir el certificado. El certificado, como ustedes saben, lo van a obtener posterior a aprobar un examen, que sería el que lo va a avalar la ANCA. Muchas veces algunos lugares lo requieren, otros no, pero la mayoría lo requiere. Eso es casi un hecho que se lo van a pedir, lo requieren. No se requiere licencia, licencia es otro tipo de documento oficial que también es dado por los estados, pero son para otras áreas de trabajo, como podría ser la enfermera RN, los practitioners, el PA, todo eso se requiere licencia. El flebotomista con la certificación y la educación continuada, como les habló el doctor, que se van obteniendo 5 unidades de crédito anuales y 10 en los 2 años para revalidar su certificado. Ahora, los aspectos legales de la flebotomía, recuerden algunos términos que les voy a mencionar, los mencioné en la reunión anterior cuando hablaba de asalto, battery. ¿Qué es eso? Nuevamente se lo voy a mencionar como una forma de recordar. Por ejemplo, el asalto. El asalto es un hecho o una amenaza de causar como temor a otra persona de una inminente battery, que es como que algo que viene, como que se recuerda que les dije que con solo señalarle a alguien con la aguja descubierta, ya podría ser un asalto, porque es una amenaza a causar un contacto, un contacto que puede ser dañino al otro, pincharlo con una aguja. Ya se convierte en battery, que es un daño con intención o un movimiento de tipo ofensivo o el uso de la fuerza contra una persona o tocarlo sin su consentimiento o justificación legal. ¿Qué podría ser la justificación legal? Que alguien, por ejemplo, en una emergencia, que alguien esté desmayado, obnubilado, o sea, en estado confusional, desmayado, teniendo una convulsión. Esa es una justificación legal para que usted pueda tocar a alguien, porque le va a colocar un tensiómetro, le va a tomar la tensión, o le va a hacer alguna colocación de una gasa. O sea, en ese momento se convierte en una justificación legal por la emergencia o la urgencia. Caso contrario, tendría que obtener de esa persona el consentimiento verbal y luego escrito. Ahora, otra cosa legal hay que conocer son lo que se conoce como estándar de cuidado. Esto es un concepto que implica que el trabajador de la salud va a proveer una atención de salud acorde a su preparación y capacidad. O sea, recuerden que cada posición tiene un alcance de trabajo y no hay que ir más allá de él. Si yo en mi alcance de trabajo ya no puedo hacer, por ejemplo, una punción arterial para gases, no la hago, aunque sepa hacerlo. Probablemente usted lo sepa hacer, pero ya está fuera del estándar de cuidado, porque no está en sus funciones. Eso es muy importante.
cuando lo contratan a uno, siempre le dan las funciones que esperan de usted. Si no está eso, no se sienta obligado. Si usted es el único que está sin hacer nada, no tiene que hacerlo usted porque solo porque no está haciendo nada, no está en su alcance de trabajo. Eso es así es la ley. Otro asunto legal es la mala praxis. Recordemos lo que es la mala praxis. Es un cuidado inapropiado de un paciente por parte de un trabajador de salud. Y aquí el trabajador de salud podría ser cualquiera, un médico, una enfermera, asistente médico, un flebotomista, porque ya es un trabajador de salud que supuestamente tiene o licencia o certificado. Luego viene otro aspecto legal, la confidencialidad. Ya voy a hablar qué es confidencialidad. El consentimiento informado, recordemos que dijimos que es voluntario, no es obligado. O sea, no estoy obligando al paciente que me firme una hoja de consentimiento. Si él no quiere, no la firma. Voluntario. El paciente usualmente firma una hoja de consentimiento informado al estar de acuerdo. En cuanto a la confidencialidad, recordemos que es una información del paciente de carácter privada y que hay que guardar la privacidad de la información que él nos comparta y es confidencial. Hay que recordar también estándares éticos. Recuerda que dijimos ético, saber lo que es conducta incorrecta y conducta correcta. Y también las leyes que aplican la confidencialidad. Y para eso mencionamos el otro día la HIPAA, que la HIPAA, recuérdense que pedía uso de passwords, de claves de computadora personales y de difícil, que no sean fácil de descubrir, que sean fuertes. De ahí que no hay que dejar la computadora abierta. Bueno, toda esa información que les dije el otro día. De ahí que no hay que hablar de información en los pasillos. Información privada de los pacientes se tiene que hablar en un ambiente privado, que es el mejor lugar es el consultorio. No en el pasillo, no en la cafetería, no en el elevador, todo eso. Ahora, veamos lo que es esta CLIA. CLIA es otra abreviatura que ustedes la van a oír mencionar. El centro de servicio que tiene que ver con el Medicare y el Medicaid regula los laboratorios que hacen exámenes de sangre y de cualquier tipo microbiológico, excepto los exámenes de investigación, no están bajo la CLIA. Caso contrario, todos los laboratorios de exámenes que realizan muestras en humanos en los Estados Unidos son supervisados por esta CLIA. Que CLIA quiere decir, es una, en inglés se dice, cada letra tiene un significado. Significa Clinical Lab Improvement Amendment. Es como una acta de mejora de los laboratorios clínicos. Eso significa CLIA. Entonces, es una agencia que provee regulación para asegurar la exactitud y la calidad de las muestras de los laboratorios en Estados Unidos. Entonces, por ley federal, todo laboratorio tiene que estar certificado. En Estados Unidos, si está trabajando haciendo exámenes a humanos, tiene que estar certificado a través de la CLIA. Todos los procedimientos de colección de sangre son inspeccionados regularmente porque cualquier causa de un resultado falso positivo puede dar problemas en los tratamientos, diagnósticos. Entonces siempre los están visitando y les revisan todo, les calibran los aparatos, todo eso lo revisa la CLIA. Entonces, en total la CLIA en Estados Unidos tiene bajo su vigilancia más de 260,000 laboratorios en todo Estados Unidos bajo este programa de CLIA. Vamos a mencionar también un poco lo que es la importancia legal de identificación de las muestras, identificación de los pacientes. Uno de los pasos en flebotomía que es bien importante es la identificación del paciente y se hace en dos pasos. Uno es preguntándole el nombre completo
y su fecha de nacimiento. Probablemente ustedes ya fueron pacientes y le sacaron sangre a ustedes. Y siempre le preguntan, nombre completo, usted dice su nombre completo y la fecha de nacimiento. Eso es lo que le preguntan a uno todas las veces, lo mismo. ¿Y cuándo hay que preguntar eso? De acuerdo al mandato de lo que es la CLIA y todo eso, hay que hacerlo antes y después. Entonces el flebotomista, recuerden, va a ser un procedimiento invasivo que debe de seguir una aprobación del paciente. Entonces, eso se hace para proteger al paciente y a la entidad donde usted va a trabajar, que podría ser una clínica, un laboratorio o un hospital. Hay que hacerlo antes. Verificar el nombre antes de hacer el procedimiento. Hay que verificar la etiqueta que se le va a poner al tubo. Eso se hace antes. Ya lo van a ver en un video, se lo voy a poner también. Y luego, después también hay que volverlo a hacer. Revisar la etiqueta, que el nombre es de la persona que está frente, que fulano, de fecha de nacimiento. Y antes de ya cuando tengo las muestras, los tubos llenos de sangre, es el momento de ponerle la, la, el mejor momento de poner la etiqueta y la firma suya. O sea, no, tal vez no firma porque no alcanza el espacio. Las iniciales, la fecha y la hora. Ahora, otra cosa que hay que vigilar ya en los laboratorios es por ejemplo, la integridad en el manejo de la muestra y el transporte. Siempre hay que ponerle atención al método que se va a transportar. Necesita protegerse contra la luz, necesita transportarse frío o necesita transportarse a temperatura ambiente. O sea, hay tres momentos. El tiempo que se va a hacer, hay que mover la muestra. Recuérdense que después que se saca la sangre siempre hay que invertirla suave de 5 o 7 veces. Luego también hay que conocer la centrifugación, si hay que hacerla de inmediato, según los protocolos. Todo eso es para que la muestra sea íntegra, que no se eche a perder. En cuanto al transporte de las muestras, recuerden, se puede hacer muestras transportadas frías. Para eso hay que usar tal vez mezclas de agua y hielo para transportarlas. También especímenes biológicos, no olvidemos que hay que transportarlos identificados. Se recuerda que vimos aquellas bolsas rojas con el pictograma de biohazard y la palabra de biohazard. Todo eso es como mandatorio, que tiene que hacerse así. O también si la muestra se va a transportar a temperatura normal o a temperatura un poco más tibia, más calientita. Todo eso son protocolos. Ahora, veamos también que existen otros tipos de especímenes que se pueden analizar en los laboratorios. Uno puede ser muestras de orina, y ahí tenemos, por ejemplo, muestras de orina al azar, que son aquellas muestras que se hacen de manera regular, sin ninguna medida especial, a cualquier hora del día. Luego tenemos las muestras a medio chorro, que son aquellas que se hacen para sospechas de infección de vía urinaria. Ya se tiene que hacer un poquito más de protocolo ahí y limpiar las áreas y se colecciona a medio chorro. También están las muestras de orina de embarazo, donde se va a identificar la hormona en el cuerpo y usualmente 10 días después. La primera orina en la mañana es la preferida. Eso es para las muestras de orina. También está la colección de orina de 24 horas que se hace periodos de horas corridas. Se hacen en estos contenedores de color, no son transparentes, sino que protegen contra la luz. Y la persona se tiene que movilizar acorde a las distancias, porque no puede andar con este garrafón para arriba y para abajo. Eso no se puede hacer. Otras, aquí les puse yo también las muestras de orina para que nos ayudan para determinar presencia de sangre, glucosa, cuerpo cetónico, se obtiene acidez, presencia de albúmina, de bilirrubina, un montón de cosas que nos ayuda a identificar las muestras de orina. También tenemos, por ejemplo, también especímenes de lo que es el esputo, que recordemos que esputo no es igual a la saliva, son dos cosas distintas. Se usan para el diagnóstico de desórdenes o patologías de los pulmones, de los bronquios.
También tenemos muestras de heces que se coleccionan también para identificar algún tipo de bacteria o virus que pueda estar causándole problemas al paciente, el tipo de dolor abdominales, diarrea u otros síntomas relacionados. Cultivos y sensibilidad, que es otra muestra que se hace bastante. Esto es para determinar también especímenes que nos den identificación de organismos y también sensibilidad del organismo a algún antibiótico. Luego tenemos las muestras de garganta. También se hacen a los pacientes para detectar enfermedades, más que todo tipo bacterianas, por ejemplo, streptococos, eh, epiglotitis, como la que habíamos dicho, lo que pasó con George Washington, que sospechaban ahora que podría haber sido eso. Luego tenemos también cultivos de heridas, que son para identificar patógenos que son responsables de infecciones en heridas abiertas, heridas postquirúrgicas, a úlceras varicosas, todo eso que se pueden infectar, mordidas de animales. Entonces todo eso se puede hacer un cultivo de una herida a través de estos que vemos acá como hisopos y se transportan en estos contenedores especiales. Luego tenemos algunas muestras especiales como pueden ser las 2 horas postpandriales. Se colectan 2 horas después de que la persona ha comido una comida grande, un almuerzo, un desayuno. Pruebas de tolerancia a la glucosa también para diagnosticar problemas en el metabolismo de carbohidratos. Ya ellos tienen sus protocolos, cómo se van a hacer. Tiempos de sangrado, gases arteriales también que se hacen en el más común sitio puncionado es la arteria radial, aunque no es la única, puede ser en otro sitio. Entonces, esos son algunos de ellos. Ahora ya vámonos a lo que es la flebotomía y los tubos. Hablemos un poquito de los tubos. ¿Qué pasa con estos tubos? Muchos de ellos tienen aditivos adentro de su tubo. Entonces, entre los aditivos, estos aditivos nos ayudan en el análisis para que la muestra, la preparación química específica de esa muestra nos arroje o nos entregue valores óptimos y lo más cercano a la realidad. Entonces poner químicos dentro de la colección de sangre en estos tubos es como se hace para que la muestra sea lo mejor. Así tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos ese que está ahí que dice ETA y el sodium citrate, citrato de sodio, que son químicos anticoagulantes, ambos. También tenemos geles separadores de suero que se utiliza para separar células rojas y factor de coagulación de las muestras de suero. Entonces, las muestras que obtenemos nos dan valores óptimos. También tenemos el litio heparina, que se usa como un factor anticoagulante. Luego tenemos el sodium fluoride, que está acá. Este es el que se usa para mantener los niveles de glucosa más tiempo. Es un antiglicolítico. Nos inhibe el metabolismo de la glucosa. Luego tenemos los medios de cultivo de sangre. Estos se usan para mantener a los microorganismos viables adentro de los tubos de cultivo de sangre. Eso nos ayuda a que se identifiquen. Esto es porque se guardan vivos más tiempo, porque tienen como un medio de cultivo de alimentarlo, digamos. Luego veamos ya los tubos por colores. Estos tubos se identifican por los colores. Los tapones tienen colores. Entonces eso nos ayuda a identificar qué puede estar adentro. Por ejemplo, el tubo que tiene color rojo no tiene coagulante, no requiere aditivo. O sea, casi siempre no requiere aditivo y es aquel que se usa comúnmente para determinación con suero en químicas. Por ejemplo, tenemos para factores reumatoideos, amilasa, magnesio, cortisol. Ahí le pongo algunos yo. Ácido úrico, hormona paratiroidea, en la muestra de inmunológica para RPR, que es sífilis, o en nuestro país le decimos PRL, insulina, péptido C, banco de sangre, todo eso utilizan los tubos de color rojo. Luego hay otro tubo de color
dorado o color oro. Este tiene un gel separador que aquí dice SST, quiere decir separador de suero, tubo con separador de suero. Esas son las iniciales ahí. Y tiene un activador de coágulo. Se utiliza para químicas, exámenes serológicos, endocrinos y incluido ahí lo que es la hepatitis y el HIV, el tubo de color dorado. Luego el celeste o el azul claro, este se ocupa para las pruebas de coagulación. El aditivo que tiene en su interior, si ustedes se fijan bien en esta etiqueta acá, ahí dice sodium citrate, 3.2%. Ese es el aditivo. Entonces, ¿dónde lo vamos a usar? En pruebas de coagulación. Por ejemplo, el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, hematócrito hemoglobina, factor de actividad o de actividad de los factores. Tenemos también ese factor de actividad nos ayuda a identificar deficiencias de factores o inhibidores, presencia de inhibidores de factores. También lo utilizamos para el fibrinógeno, ya lo mencionamos el fibrinógeno, que es una proteína que el factor 1, que es esencial en el proceso de la cascada de coagulación. Análisis de fibrinógeno, tubo celeste. El dímero C también es un examen que se utiliza para detectar o descartar presencia de coágulos de patologías graves, como puede ser embolismos pulmonares, derrames, strokes, infartos, dímero D. Luego tenemos el color lavanda. Este tiene el aditivo ETA, que es el EDTA en inglés. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pruebas hematológicas. Ahí tenemos el hematócrito de hemoglobina, el CBC, que es la cuenta completa de sangre, plaquetas, reticulocitos, eritrosedimentaciones, el cum directo, también se puede hacer ahí. Ese cum directo, si ustedes recuerdan, es un test para detectar o identificar las anemias hemolíticas autoinmunes, que se usa mucho para ese propósito. Entonces, detecta anticuerpos o proteínas de complemento que están agregadas a los glóbulos rojos. El Direct Cum. Ahora tenemos el otro tubo que es de color rosado. Este también tiene el aditivo EDTA. Y en las pruebas que vamos a hacer ahí son pruebas de tipo hematológico, por ejemplo, tipeos, muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas, el estudio de ROGAM también, que es un estudio de ROGAM, lo usan mucho los ginecólogos, sirve para identificación de tipeo ABO y RH de la madre, también nos hace un muestreo de la sangre fetal y presencia de anticuerpos en la madre. Ahora tenemos el tubo de color verde oscuro y verde claro. El verde oscuro y el verde claro, los dos tienen heparina. La única diferencia es el primer nombre. El oscuro es sodio heparina y el otro, ya lo vamos a ver, es litio heparina. Entonces el de sodio heparina, verde oscuro, este se ocupa comúnmente para químicas de rutina que son de carácter urgente o STAT. Ahí se pueden usar químicas. El verde claro también dijimos heparina, pero litio heparina también se puede usar casi que en todas las muestras que se usan para el oscuro. También lo podemos usar para pruebas que se utilicen en que se quiera identificar, por ejemplo, valores de amonio, paneles lípidos, paneles hepáticos. Recuerden que cada vez que ustedes lean la palabra panel, significan grupos de. Por ejemplo, en el panel lípido tenemos tres. Ahí está el colesterol, triglicéridos, la LDH, HD. Entonces, a ese lípido. Luego en el panel hepático tenemos bilirrubinas, transaminasas, albúminas. Son grupos. Los agrupa la CLIA y los laboratorios para ser conocidos como paneles.
Luego tenemos para identificar marcadores cardíacos, también el verde claro. Luego tenemos el gris. Este es el que se ocupa para lo que es la glucosa. Este tiene dos aditivos. Tiene el sodium fluoride, que dijimos que era el antiglicolítico, y el anticoagulante se llama potasio oxalato. Si ustedes leen aquí, van a ver que están los dos nombres, sodium fluoride, antiglicolítico, y el potasio oxalato, que es el anticoagulante. Ese se utiliza para glucosa en ayunas, tolerancia a glucosas, ahí se utiliza. Luego tenemos el color camuflajeado o atigrado. Este también tiene separador de suero, el separador de suero. Tiene un aditivo de coagulación y se ocupa comúnmente para la química y examen de inmunología. Y también para dos paneles, que es el panel básico metabólico y el panel básico completo. Luego tenemos el color azul oscuro. Tiene como aditivo el ETA o el EDTA. Y también se ocupa para detectar niveles de plomo, trazas de metales, monitoreo de drogas y exámenes toxicológicos, por ejemplo, alcohol en sangre o cualquier tipo de droga en sangre. El color azul intenso, oscuro. Luego tenemos los tubos que se utilizan para la colección de muestras de sangre, pero para cultivos. Esto, la capacidad de ellos es mayor. Si ustedes ven, por ejemplo, en el adulto pueden obtenerse hasta 10 ml de sangre y en el niño hasta 4 ml. Acá está por colores, pero aquí también se lee, si ponen atención a las letras, dice anaeróbico, aeróbico, pediátrico. Estos tubos o botes traen medio de cultivo, o sea, que la sustancia que les dije que sirve para que el microorganismo se preserve vivo más tiempo, porque lleva como una forma de mantenerlo alimentado, para que dure más. Estos tienen algunas formas de protocolo de hacerse. Acá les pongo yo algunas, cómo se prepara. Para, igual, ¿verdad? Confirmar al paciente su identidad, verificar que los botes no estén expirados. Se prepara todo en una tray acá. Luego ya la persona que va a hacer el procedimiento se lava las manos con agua y jabón, se aplica. Por ser el cultivo se utilizan guantes estériles. En este caso, se limpia la zona, ya sea con alcohol al 70% o con hisopos con tintura de yodo para hacer una buena asepsia en el área donde se van a hacer la punción. Luego ya se identifica la zona, se aplican los guantes estériles. De preferencia son estériles, aunque aquí dice no necesario, pero es un procedimiento que lleva mucha asepsia, el cultivo de la sangre. Luego se hace la punción y ya se colecciona la muestra. En estos casos, si ustedes ven, se utiliza una aguja pegada a una jeringa, no como la de succión, como los otros tubos que tienen succión negativa. Esto se hace con una jeringa grande. Ahora, veamos qué puede ir mal en estos casos. No en el de la cultivo, sino que en general, la flebotomía. ¿Qué me puede hacer que una sustancia o una circunstancia me interfiera? Por ejemplo, que yo ocupe el tubo incorrecto para un examen que por ejemplo, tenía que ser glucosa, era el gris, y yo no me fijé y utilicé el morado, la banda, utilicé el rojo. Eso es un error, utilizar tubos incorrectos para pruebas que no son. El orden incorrecto, vamos a ver el orden. En vez de invertirlo suavemente 5 a 7 veces, lo sacudo como que fuera movimiento muy brusco. Ahí puedo hemodializar la muestra. Coloco etiquetas equivocadas en los tubos que no son, con los pacientes equivocados. Otro error. Me tardo mucho en el proceso de la secuencia. Uso equipo vencido. Todo eso es otro error. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para evitar todo esto? Evitar, por ejemplo,
hacer el orden incorrecto. Al principio se lo tienen que aprender de memoria, luego ya lo van a hacer más automático. Aprender los tubos en el orden por sus colores. ¿Qué color con qué examen? ¿Qué aditivo viene en cada color? Todo eso hay que aprendérselo de memoria. Nunca sacudir el tubo con fuerza, sino una inversión suave. Verificar que el paciente, la etiqueta, digamos que pegue el nombre de él con la etiqueta, fecha de nacimiento y todo. Seguir los protocolos locales de colección y proceso de la sangre. Ver que el inventario esté al día, que no estén tubos vencidos. Si están vencidos, se descartan. Y saber los procedimientos de acuerdo al laboratorio, cómo se coleccionan y cómo se transportan y cómo se procesan. Ahora vamos a ver el equipo de colección. Si ustedes ven acá, este es un poquito más completo y este es un poquito ya más del momento, ahí con el paciente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, veamos acá el número 7. El número 7 es el torniquete. Es un dispositivo elástico, no es de látex. Me sirve para hacer la punción más visible de la vena y más fácil la de ubico. Es uno por uso. O sea, una vez lo usé yo, lo descarto. No puedo estar usando el mismo con 7 pacientes. Uno por paciente. Luego tenemos los Vacutainer, que aquí sería el número 2. Son los tubos que se usan con más frecuencia en los laboratorios. Recuerden que tienen código de color, como ya lo vimos. Y el color nos ubica qué aditivo está en su interior. Algunos podrían ser anticoagulantes, otros son activadores de coágulos, otros son preservantes, otros son antiglicolíticos. Todo eso hay que saberlo por los colores. Luego tenemos las agujas, que estas agujas son agujas rectas y también hay agujas que están en diferente calibre. Viene, por ejemplo, la aguja más común usada en flebotomía y la mejor es la 21. Pero van a ver ustedes que hay agujas de todos los números. Hay 22, 25, 18. Entre menores el número, más ancho el lumen, más grande. Y los números más altos, por ejemplo 25, 27, 28, son más finos. Más finitos, son como inverso al número. Luego tenemos, aquí tenemos también el número 8, limpiadores de alcohol. Del torniquete dijimos el 7. Tenemos los guantes que no están acá, no se ven. Tenemos contenedores de objetos punzantes, este acá, este contenedor rojito es para meter ahí agujas. Gasas, sería la número 9. Son gasas pequeñas, usualmente son de 2 pulgadas, de 2 por 2. Tenemos el tape, número 1. Hay calentadores también de calentadores de dedos y calentadores de talones para niños. Entonces ahí tenemos el equipo de venopunción, que el que más se usa es este. Tenemos, por ejemplo, los tubos evacuadores, que son estos de los de colores, que les llaman ETS en inglés. Vean que el tubo evacuador que está acá con succión se introduce en el sostenedor del tubo, que es este. A este sostenedor de tubo, ustedes van a ver que vienen desarmados, no están armados, usted lo tiene que armar. Esto lo introduzco aquí y ya me queda como esto acá. Esta aguja tiene doble punta, la que le entra al paciente acá y la que perfora al tubo en su parte de goma aquí. Entonces ya una vez esta aguja penetra completamente en la parte de goma acá, ya la succión adentro del tubo ya me ayuda a jalar la sangre. Aquí estamos las agujas, vean las agujas, aquí se los pongo. Los números pequeños son los más grandes en el lumen, en el interior. Aquí está una 18, comparen el grosor de la 18 con una 25. Es más gruesa la 18. La número 21 sería la que más se usa en flebotomía. Por ejemplo, las agujas que están en la de tipo mariposa son número 23 a 25. Ahora vemos la venopunción.
de manera visual y luego después del, del espacio de receso que vamos a hacer, les voy a poner el video. Veamos la venopunción así en fotografías. ¿Qué hay que hacer durante una flebotomía? Vean las dos fotos acá, mano izquierda primero. El flebotomista, si ven, tiene que vestirse apropiadamente con una cabacha blanca, abotonada hasta arriba, guantes que no tienen que ser estériles, protector de ojos por una salpicadura. Eso es lo ideal. El paciente tiene que estar sentado en la silla de flebotomía con su brazo extendido en línea recta desde el hombro hasta la muñeca en línea recta, si ustedes ven acá. Si es un niño, tiene que estar en las piernas de la persona que lo lleva, que puede ser la abuelita, la mamá o el que le tiene la custodia. Y si es un niño bien tiernito, hay que sostenerle su pierna. El padre, ¿verdad? Tiene que sostenérselo. Si ven acá, esta persona a la izquierda casi que cumple todo. La de la derecha casi no tiene su gabacha puesta, pero tiene lo demás. Tiene su protector de ojos, los guantes. Los sitios preferidos para punciones capilares en los dedos, tercero y cuarto dedo. Tercero, cuarto. En la zona lateral. Nunca en la punta ni en la parte media para evitar las falanges distales. Y en los talones, también en las partes laterales para evitar el hueso acá calcáneo. En la punción arterial que no tienen que hacerlo ustedes, solo por información se los voy a decir. El médico lo va a hacer, el médico. El asistente médico tiene que estar familiarizado con el procedimiento porque lo va a ver múltiples veces hacerlo. El espécimen, una vez se obtenga la sangre, se tiene que colocar en agua y hielo y transportarlo lo más rápido posible al laboratorio. Lo que más se usa es la arteria radial, la muñeca. Esta es una forma de transportar las muestras. Miren acá. Esta muestra se llama lo que se le conoce como slurry o agua hielo. Sería en español, agua hielo. Hielo picadito. Se puede colocar el tubito en una bolsa para que no se moje y transportarlo lo más rápido posible. O se puede transportar adentro así, con cubitos de hielo. Pero siempre hay que evitar que contacte directamente la muestra con el hielo. Algunas muestras que necesitan transportarse en frío, aquí las tienen. Acetona, ACTH, angiotensina, amonio en sangre, catecolaminas, ácido láctico, piruvatos, activador de renina. Todo eso hay que transportarlas en frío, no a temperatura normal, sino que en temperatura frío o así en muestras de agua y hielo. Otras veces hay que transportarlo protegido de la luz. Hay unos contenedores así como este que son la ámbar que protegen contra la luz. ¿Cuáles son? Tenemos bilirrubina, protoporfirina, carotenos, algunas vitaminas, vitamina A, B1, B12, B6, E, folato. Todo eso son protegidos con, ya sea con el tubo ámbar o si no hay tubo ámbar, con papel aluminio, como lo ven acá. Bueno, si gusta hacemos la pausa, doctor, y al regresar Ok. terminamos y vemos el video para que lo vean ellos. Sí, cómo no, entramos.